Tiene una mirada hecha de palabras entendidas. Tiene una mirada ebria de palabras y poesías. La mayoría de los artistas son conocidos por la cantidad de discos publicados y de las canciones dentro de los mismos que se van haciendo conocidas. Este caso es distinto. Esta vez hablaremos de un artista que se hizo leyenda por las cientos de canciones inéditas nunca publicadas. Para muchas personas no será nueva la experiencia de escuchar a este cantautor, pero estoy seguro que del otro lado habrá mucha gente que está a punto de apreciar por primera vez esa misteriosa y cautivante música de este extraño y fascinante músico uruguayo. Un músico que, como dice una muy buena descripción de Billboard, es el mito de las 1000 canciones inéditas. Es además un músico que inspiró a toda una generación de nuevos músicos en Latinoamérica. Un artista que, como ya es sabido, ha sido y sigue siendo admirado por músicos de todo tipo, de todo género, por muchos de sus colegas de entonces cuando estaba vivo e incluso hoy en día. Y que sigue siendo redescubierto después de su muerte por los materiales que digitalizó su hija Eliú Pena. A todas esas personas que lo están a punto de escuchar por primera vez, debo confesarles, a decir verdad, que un poco los envidio. La verdad es que me encantaría volver a experimentar esto de escuchar al príncipe por primera vez, porque es algo único y está buenísimo. A quienes ya lo escuchamos otras veces, a disfrutar, que siempre vale la pena meterse en sus letras, escuchar sus melodías. En el episodio de Rock and Dios de esta noche, vamos a repasar el aporte espiritual en alguna de las grandes obras de Gustavo Pena Casanova, El Príncipe. Rock and Dios Podcast. Un podcast semanal que tiene 0 respuestas y un solo objetivo: navegar en las dudas del espíritu a través de la música. ¿Raro? Posiblemente. Pero así es el espíritu. Y así también es la música. El Príncipe grabó mucho, pero editó poco, y publicó casi nada. La que se encargó de hacer eso fue Eliú Pena, su hija. Ella también es artista, música y tremenda cantante, pero sobre todo una gran restauradora de la diversa y masiva obra de su padre. Si entran a la página imaginandobuenas.com.uy, van a encontrar todo lo que ella hasta ahora ha recuperado, digitalizado y organizado de toda esa gran producción que hizo su padre. Son unas músicas, como le gustaba decir al príncipe, que retratan todo el recorrido de la carrera musical del propio Gustavo. De algún modo, retratan también su vida, porque para él estas no eran cosas escindibles. La vida y la música eran una sola cosa, pertenecían a un mismo orden de lo vivido, de la experiencia. Había una suerte de armonía que surgía del desorden de la vida en el orden de los sonidos. Tal vez sea por esta forma de ver el mundo que el príncipe le regaló a la humanidad, a mi humilde criterio, una forma fresca y creativa de interpretar la realidad, dando un sentido singular a las palabras y a las cosas. Imaginen por un segundo que son un caracol. Ahora intenten describir lo que ven, lo que sienten, lo que interpretan de la vida desde una casa de cascarón. Eso mismo podía hacer el príncipe. Y así fue como, por ejemplo, nos regalaba en 1991, en ese álbum La Fuerza de la Juventud, Pensamiento de Caracol.
Escuchémosla un poquito más. Caracolito, dijo mi vieja, tened cuidado allá en la estación. Hay unos bichos para los cuales la construcción y la destrucción son iguales. Ay, son iguales. Rock and Dios Podcast, un templo extraño lleno de historias y artistas al que estamos invitados. Contá 6 por 8, 6 por 8. Pensaba que yo iba a entrar, ¿no? No voy a entrar. Los discos que tenemos hoy en día son en buena medida los resultados de ediciones y mezclas posteriores a la muerte de Gustavo. Pero Eliú no es la única que se embarcó en tales menesteres. Una de las historias que a mí más me gusta es la de Hernán Clan. Esta canción que suena de fondo se llama Suerte y Amor y pertenece al álbum Fuselaje Púrpura. Este álbum tiene una anécdota muy poderosa porque su autoría es compartida y su publicación es producto de un hecho místico, podríamos decir. Resulta que el mencionado Hernán Clan recibe un llamado en el cual le cuentan que había un músico uruguayo recién llegado de Brasil que estaba interesado en trabajar con él. Obviamente estamos hablando del Príncipe. Esto situémoslo en el tiempo, año 93-94. Luego de algunas idas y vueltas se genera un espacio musical que da inicio a un movimiento de artistas interesantes, entre los que están Hernán y el Príncipe. En aquel momento Gustavo había armado el Príncipe y la Sinfónica, mientras que Clan era un muy buen tecladista y tenía sus propias composiciones. De pronto surgió una metodología de trabajo. Hernán solía mostrarle sus temas a Gustavo, a quien le encantaba escuchar, y obviamente utilizar eso para generar más cosas. Muchas composiciones, de hecho, surgieron de esta dinámica, una base de Clan y una composición arriba de Pena. Es decir, el Príncipe componía con las bases que le traía el propio Hernán. Al poco tiempo se hicieron amigos, y las canciones se multiplicaban. Cuenta Clan que a veces se daba la lógica maestro-discípulo y que a él esa parte no le cerraba tanto. Le costaba aceptar esa lógica donde Gustavo incluso corregía a la vez que arreglaba muchas de las cosas que iba componiendo Clan. Sumado a otros asuntos que se fueron dando, se produjo finalmente una suerte de distanciamiento con el tiempo y al separarse dejaron todo el material producido, grabado, ahí, quieto. Todo ese material inédito jamás se editó o se publicó. Más allá de eso, el Príncipe nunca dejó de visitar a Hernán y hasta comieron juntos, poco antes del fallecimiento de Gustavo. La anécdota que de alguna manera envuelve toda esta historia con un aire más espiritual, si se quiere, es que Clan tiene un sueño. Y para relatarlo con exactitud, voy a decirlo como está escrito en la nota de la revista Billboard, donde esto fue publicado originalmente. Y dice así: en el sueño, el príncipe estaba sentado de espaldas. Giraba sobre su silla y con el humo del cigarro cruzando su sonrisa, agitaba los brazos flacos. «Loco, tenés que sacar el disco nuestro», le decía Hernán. «Es más, ponele Fuselaje Púrpura». El resto es historia. El disco se edita, se mezcla y se publica. Entre las listas de canciones está esta maravilla llamada Suerte y Amor, que está sonando, una canción de autoría original de Gustavo, del Príncipe, en la cual se repite eso que dice: cuando te vuelva a encontrar, ¿cómo habrá sido de bien? ¿Cómo habrá sido de mal? ¿Cómo habrá sido? Cuando te vuelva a encontrar.
Rock and Dios Podcast. Un partido donde el arte y las creencias juegan a otra cosa. ¿Cuál es la mejor manera de andar por acá? Por esta calle donde el juego es la vida, decime cuál será. ¿Será volviéndose sombra o volviéndose un punk? O mirando rosas que no están. ¿Cuál es la mejor manera de andar por acá? Por estas calles de Dios donde a pocos le importa de vos. Será dejando que otros te digan. El príncipe no podía dejar de hacer música. Podía olvidarse de comer, de dormir, de otras cuestiones consideradas elementales y necesarias, pero para Gustavo la música era eso, lo elemental y lo necesario. Por lo tanto, era aquello que no podía dejar de hacer. Era aquello que necesitaba hacer constantemente. Tal vez sea por eso que siempre emprendió proyectos musicales de los más variados. Si repasamos todas los emprendimientos, las iniciativas que considerásemos destacables, bueno, no nos va a alcanzar este podcast, ni vaya a saber cuántos podcasts más, para poder hablar solamente de aquellas cosas interesantes que hizo Gustavo con otros y con otras. Pero sí podemos hacer algunas menciones, algunas de esas que consideramos singularidades notables. Acá van algunas que he elegido, algunas que me gustan mucho. Obvio que siempre va a dar la sensación de que faltan, porque el abanico es enorme, pero en una breve selección no quisiéramos dejar de escuchar cosas como estas. Es más que una amistad, es un amor que nunca estuvo a nada circunscrito. Nació allá en las pirámides del sol, cuando éramos sagrados en Egipto. Debía recorrer una distancia para entrar en el lugar, llegar a ellas y jugar en la gran sala. La luna me vio allí amándola. Serpiente estaba allí, serpiente. Hace un rato notamos cómo se puede ver el mundo desde la óptica de un caracol. Ahora, la mirada está puesta en modo gato. Imaginen ser un gato. ¿Cómo se ve el mundo desde ahí? Bueno, en realidad el desafío es todavía más interesante, porque la óptica de la primera persona de la canción está puesta en cómo un gato cuenta lo sagrado que eran en Egipto los gatos, por supuesto, y también cuenta cómo desde entonces estos felinos han sobrevivido a lo largo de la historia al ser humano. Una locura bellísima, surrealismo, poesía, imaginación y una creatividad, la verdad, alucinante. Esta es una de las canciones compuestas por Gustavo en U Manos. Se escribe así, U en mayúscula con una tilde, separado, Manos. Una agrupación que compartió con Carlos Pla y con Gustavo Cuneo. Sigamos con la próxima. Quisiera despertar un día sin voces, sin gente, sin esa agitación en mi mente por lo que vendrá. Tan
tan solo amanecer tranquilo, contento conmigo, sabiendo que Dios es mi amigo, en su eternidad no me dejará caer donde a veces caídos quedamos solos sin oídos, miramos y ya no nos vemos porque ya no estamos acá. Esto es Quisiera despertar, una pieza delicada y profundamente autorreflexiva. Tiene algo de una tristeza dulce o de una especie de dulzura triste, algo que apunta a una fibra muy sensible de cada persona. A quienes tenemos hijes, la frase "quisiera despertar un día", sin culpa, sin ira, mirando a mi hija que mira a su hija crecer, es realmente una construcción que nos pega, creo yo, con una delicadeza hermosa y conmovedora. Es una de esas canciones que también Eliú va a volver a grabar en un gran disco llamado Creo en los elefantes, donde interpreta todas canciones del Príncipe con una banda fenomenal y con una sonoridad que es impecable. La verdad que es un álbum que recomiendo un montón. En lo personal, esta melodía es una de mis favoritas, y no solo del universo Príncipe, sino del universo música, es decir, escucho mucha música, en verdad, y melodías como esta he escuchado muy pocas. La verdad, bellísima. Y la verdad que también con un tinte religioso. Hacia el final hay una línea que dice así: tan solo amanecer tranquilo, contento, conmigo, sabiendo que Dios es mi amigo y en su eternidad no me dejará caer donde a veces caídos quedamos solo sin oídos. Estrofa que en lo personal me hace pensar en el poder de síntesis que tenía Gustavo, ¿no? Para expresar algo tan complejo como la fe, por lo menos en mi opinión. Es una pieza que vale la pena escuchar, que seguramente a algunos les gustará más, a otros menos. Para mí tiene muchísimas cosas, muchísimas capas, que no se pueden abarcar todas ahora, pero que vale la pena. Esta pieza tan linda es parte de Buraco Incivilizado, uno de los proyectos musicales del Príncipe de mediados de los 80. Escuchemos la última antes del cierre. Esta voz que escuchamos es Eliú Pena, la ya mencionada hija del Príncipe. En 2008 ella edita ese álbum del que hablamos recién, en el que graba de estudio varias de las canciones paradigmáticas de la obra de su padre. Dentro de ellas está la que está sonando ahora, esta llamada Pescador de Maravillas. Esta canción aparece por primera vez en un disco que se llama A Coisa Diferente, un álbum de canciones hechas entre los años 80, 84 y que son registradas de un modo casero por el propio Príncipe. La canción que lleva el nombre del álbum, A Coisa Diferente, está cantada por Gilda de León, que sería la pareja de Gustavo y la madre de Eliú, ¿cierto? Si bien el disco es un compilado de grabaciones caseras que el propio Gustavo va grabando, va registrando con una grabadora que él tenía, la obra completa, el disco, ilustra una época del Príncipe muy interesante, donde hay un montón de mezclas y exploraciones que ya eran novedosas para ese momento y que va a seguir desarrollando en discos, en los álbumes posteriores o en grabaciones posteriores, que después se van a ir agrupando en diferentes álbumes. Podríamos seguir muchísimo más sobre todo lo que tiene esta discografía enorme, amplia, diversa, rica. Está dentro de lo que es la música de Gustavo Pena. Insisto en esto, de que puedan ir a Imaginando Buenas, esa página donde está toda su discografía compilada, en muchos casos materiales no solo reorganizados, sino remasterizados,
que la verdad vale la pena un montón. Pero bueno, para cerrar, vamos con una última canción. Tal vez una de las más conocidas y de la que tiene más como reversiones, más covers acá en Argentina. Y no hablo de Mandolín, que también es muy conocida, tiene de otra que tiene en este caso una particularidad muy religiosa, y es esta. Míralo, míralo, porque tiene mucho cielo y mucho mar. Uno de los registros que sí dejó Gustavo Pena fueron las grabaciones en vivo de recitales. Una de ellas, muy famosa, en la Sala Citarrosa en Montevideo, pero no fue la única, hubo otras por aquel entonces en esa última etapa de Gustavo con vida. De hecho hay una en un estudio de televisión que, si no me equivoco, era conducida por Rada, y otros recitales que dio en ese último tiempo. Y dentro de esas presentaciones en vivo, una de las canciones que se hizo famosa fue Como que no, muy reversionada en Argentina. Y bueno, ahora estamos escuchando un poquito. Esa es la versión, una versión acústica de estudio que aparece en el documental Espíritu Inquieto. Dicho sea de paso, no lo había recomendado todavía. Se los recomiendo enfáticamente. Si no conocen al Príncipe, es una gran manera de conocerlo, y si ya lo conocen, es una gran manera de disfrutar un poco de esa intimidad y de cómo era él y de cómo fue desarrollando su música y viviendo su vida. La cuestión es que hasta ahora no habíamos hablado mucho del tema del amor en las canciones de Gustavo, y están súper presentes, digamos, en sus letras, en sus líricas. El tema del amor aparece y de muchas maneras. Hay una idea de amor que subyace, que no necesariamente estamos hablando de amor romántico, ¿no? En general están puestas, digamos, la palabra amor está puesta con mucha precisión y mucho concepto en canciones que no son de amor en algunos casos. Y eso quiere decir que hay una idea mucho más profunda y, si se quiere, polisémica del amor. En lo personal, yo creo que en Como que no hay una idea de amor solidario que se traduce en una dimensión de lo social, vamos a decir. Es decir, las condiciones sociales de esos pibes que están como dibujados en una esquina es una realidad tan bien narrada que su necesidad se hace palpable. Es una necesidad de amor. Estos pibes, tal vez en su representación generacional, en lo etario, tal vez en su representación de clase, la pobreza, vaya uno a saber por qué la alusión puntual, tal vez ambas, viven más allá del presente. Por tanto, están esperando un futuro en el cielo, donde tal vez encuentren el amor, ese amor que nadie les ha brindado aún en la tierra. De ahí un poco las dimensiones y el juego de presente-futuro, tierra-cielo. Al finalizar la canción hay una cita de una canción de Serrat, Jesús del Madero, y en esa paráfrasis final, ese mensaje casi oculto, redondea una metáfora que, al menos para mí, como teólogo, me animaría a decir en este caso, me hace pensar en el amor como una suerte de resurrección, o como diría el Flaco Spinetta, en una post-crucifixión. Les animo ahora, cerrando este podcast, que escuchemos ese final, ese maravilloso final, en el que el Príncipe nos trae a Serrat, quien a su vez nos trae a Jesús, y este último a su vez nos trae la pregunta por los pibes de la esquina. ¿Y quién te dice acá no hay también un mensaje para pensar a Dios, para pensarlo en el rock, para pensarnos a nosotros mismos en relación con las demás personas, y qué tiene que ver con lo religioso, ¿no? En este pequeño programita, en este pequeño podcast que llamamos Rock and Dios, pensar a Dios y al prójimo, al otro, a las demás personas, a las que viven con nosotros, a través del rock, de la poesía, del arte, de la música. ¿O no? ¿Cómo que no? Míralos, mírate, míralos. Escuchemos este final maravilloso y nos vemos en la próxima entrega de Rock and Dios Podcast. ¿Cómo que no? Míralo,
a ese Jesús del madero, sino el que anduvo en la mar, cantar de la tierra mía. Esto fue Rock and Dios Podcast. Nos vemos en la próxima entrega. Esto fue Rock and Dios De Podcast. mis mayores, porque tiene mucho cielo y mucho mar.